A ver, si alguien pide pruebas exactas de cuándo cayó el Imperio Romano, la respuesta suele ser bastante sencilla. Totalmente. Vamos a un museo, señalamos unas monedas gastadas y ya está. Eso es. Leemos unos cuantos decretos imperiales, examinamos los estratos arqueológicos y, bueno, tenemos un recibo de compra físico. Todo encaja. Pero, ¿qué pasa cuando se intenta fechar una guerra que la historia moderna suele catalogar directamente como mitología pura? Ahí la cosa cambia. Se vuelve mucho más complicado. Claro, me refiero a la Gran Guerra del Majábharata. Un conflicto épico con dioses, armas que oscurecían el sol, ciudades enteras tragadas por el océano. Ante algo así, la respuesta habitual es decir que, bueno, que es imposible de fechar. Sí, que es solo un cuento moral, ¿verdad? Y, a ver, es una reacción completamente natural. Nos gusta que la historia sea tangible, que encaje en esas pequeñas tarjetas blancas con letras negras en las vitrinas de los museos. Ujú, totalmente. Cuando la cronología se vuelve muy antigua y carece de ese formato occidental moderno, pues se suele descartar como leyenda sin más. Pero resulta que hoy tenemos sobre la mesa un documento que sinceramente desafía por completo esa visión. Estoy asombrado con esto. No me extraña, porque es fascinante. Es un análisis exhaustivo. Se basa en el texto llamado 53 evidencias sobre la fecha de la guerra del Majábharata y abarca la cronología desde la dinastía Brihadrata hasta los Gupta. Y nuestro objetivo en este análisis a fondo no es leer un mito literario, para nada. No. Nuestra misión es diseccionar cómo un inmenso rompecabezas de datos históricos nos señala un momento temporal inequívoco. Es decir, vamos a demostrar que fijar esta fecha no es un trabajo aislado. Exacto. Y para que todo esto sea digerible, lo hemos organizado en dos grandes bloques. Primero, nos meteremos de lleno en las evidencias astronómicas y científicas. Y, en segundo lugar, exploraremos las referencias literarias y tradicionales. Me parece la estructura perfecta para no perdernos, porque hay muchísima información. Hay tela, sí. Y para entender esto de verdad, tenemos que sumergirnos primero en cómo medían el tiempo. Porque, a ver, no usaban relojes de arena ni calendarios de papel colgados en la pared. Su reloj era el propio cosmos. Y las evidencias astronómicas que presenta este documento son un verdadero desafío a nuestra lógica moderna. Es que para las civilizaciones antiguas de la India, el cielo no era solo un techo bonito para mirar de noche. Era un instrumento de altísima precisión matemática. Ya. Un reloj gigante, básicamente. Exactamente. Durante la época del Majábharata se utilizaba el Vedanga Jyotisha, concretamente un sistema que se conoce como el calendario Magashukladi. Magashukladi, vale. Eso es. Y aquí está el primer detalle técnico que es clave. Este calendario estaba basado en un ciclo estricto de 5 años. A ver, un momento. Detengámonos ahí. Porque nosotros nos manejamos con ciclos anuales de un año. ¿Por qué un ciclo de 5 años? ¿Qué ventaja tenía hacerlo así? Pues, a ver, es una solución brillante a un problema astronómico muy clásico. Un año lunar, que se basa en las fases de la Luna, tiene unos 354 días. Vale, me cuadra. Pero el año solar, el que marca las estaciones, tiene unos 365 días y un cuarto. Es decir, hay un desfase de unos 11 días cada año. Ostras, claro. Si no corriges eso, en una década tus festivales de invierno acaban cayendo en pleno verano. Efectivamente. Y los antiguos astrónomos indios se dieron cuenta de esto. Calcularon que, en un periodo de 5 años, ese desfase acumulaba aproximadamente unos 60 días. Que son 2 meses lunares exactos. Exacto. Así que cada 5 años intercalaban 2 meses extra. Así conseguían que los ciclos lunares y solares volvieran a sincronizarse a la perfección. Es como un año bisiesto, pero a lo bestia. Totalmente. Un ajuste maestro. Y según he leído en las fuentes, los personajes de la propia epopeya utilizaban este sistema, ¿no? El texto relata cómo Bhishma calculó exactamente el tiempo de exilio de los Pándavas basándose precisamente en este desajuste matemático. Sí. Y eso demuestra que no es solo un telón de fondo poético. La matemática temporal es parte fundamental de la trama. Y ese rigor matemático se aplica a observaciones mucho más dramáticas. El documento destaca un seguimiento meticuloso de los eclipses. Los eclipses. Eso siempre da mucho juego. Ya ves. Se menciona, por ejemplo, un eclipse solar el mismo día que los Pándavas parten al exilio, en el Sabaparva. Pero lo verdaderamente inusual ocurre justo antes del inicio de la guerra, en Kuruksetra.
Los textos describen un eclipse lunar seguido de un eclipse solar en un margen de tan solo 14 días. Vale, a ver. Entiendo que para la mentalidad antigua un eclipse doble es como el presagio del fin del mundo, una señal terrorífica. Pero permíteme hacer de abogado del diablo un segundo. Claro, dime. Los eclipses ocurren, es un hecho natural. No es posible que algún poeta brillante simplemente presenciara un par de eclipses muy seguidos y decidiera juntarlos en su historia para darle un toque más dramático a la batalla. Pues es una objeción muy lógica y se ha debatido mucho. Pero la respuesta está en el resto de los datos celestes que acompañan a ese doble eclipse. ¿A qué te refieres exactamente? A que los textos no solo dicen hubo sombras en el cielo y ya está. Describen posiciones planetarias extremadamente específicas en medio de esos eclipses. Hablan de Marte en movimiento retrógrado. Vale. Y no solo Marte. Hablan de Júpiter también retrógrado en la constelación de Shravana. Además, mencionan a Saturno ocultando la constelación de Rohini. Y a Mercurio y Venus en posiciones muy concretas respecto a ciertas constelaciones, las llamadas nakshatras. Madre mía. Espera. La cantidad de jerga astronómica es abrumadora. Cuando leo retrogradación, ocultación, nakshatras, de verdad la cabeza me da vueltas. ¿Qué significa todo esto en la práctica para intentar ponerle fecha a un texto antiguo? Lo entiendo. Suena a física cuántica, casi. Vamos a visualizarlo. Pensemos en el cielo nocturno como en una gigantesca caja fuerte con una cerradura de combinación de estas de girar. Me gusta la analogía. Vale, una caja fuerte. El eclipse lunar, seguido de uno solar, es el primer número de esa combinación. Luego, Marte moviéndose hacia atrás, que es lo que llamamos movimiento retrógrado, que por cierto es un efecto óptico temporal cuando la Tierra lo adelanta en su órbita. Ajá. Pues eso, Marte retrógrado en las constelaciones de Chitra y Swati es el segundo número. Júpiter también retrogradando es el tercer número. Saturno bloqueando a Rohini es el cuarto, y así sucesivamente. O sea, los textos nos dan decenas de estos números para la caja fuerte. Efectivamente. Y lo fascinante aquí es que si introducimos todas estas variables, absolutamente todas, en un modelo astrofísico de ordenador actual, resulta que esa combinación no se abre una vez cada siglo. No me digas. ¿Qué va? Funciona matemáticamente como un sello de tiempo. Solo encaja en un momento extremadamente raro y específico en toda la historia astronómica humana. Pero, a ver, dándole vueltas a esto. ¿Y si alguien inventó esa combinación mucho después? ¿Cómo? Sí, imaginemos a un matemático medieval muy listo, digamos 1000 años después de la supuesta guerra. Podría haber mirado al cielo, calcular todas estas órbitas hacia atrás en el tiempo y escribir un poema épico que pareciera históricamente perfecto. Matemáticamente, sin computación moderna, eso es virtualmente imposible. Estoy segura de ello. Calcular el movimiento retrógrado simultáneo de varios planetas hacia atrás en el tiempo a través de milenios requiere dominar variables orbitales increíblemente complejas. Claro, no es solo sumar días. Exacto. Implica conocer la perturbación gravitacional exacta entre los planetas a lo largo de los siglos. Nadie, absolutamente nadie, en la Edad Media, tenía un software capaz de retroceder el reloj del sistema solar 5000 años y acertar la posición de cada cuerpo celeste, incluyendo además un doble eclipse. Es imposible falsificar esto sin ordenadores. Fíjate, es como si nos hubieran dejado un código de barras en las estrellas sabiendo que miles de años después tendríamos la tecnología para escanearlo. Me pone los pelos de punta. Es una forma preciosa de verlo, sí. Y ojo a esto, porque hemos hablado de estrellas rápidas como los planetas, que nos dan una fecha exacta. Pero si nos alejamos un poco más, los movimientos astronómicos a gran escala también confirman esta ventana temporal, de una forma que es casi geológica. Ajá, estás hablando de la precesión, ¿verdad? Exacto. El documento resalta mucho este concepto, la precesión de los equinoccios. Sí, sí. Para entender la precesión de forma sencilla, hay que imaginar que el planeta Tierra es como una peonza. Vale, ¿una peonza girando? Cuando una peonza gira muy rápido, se mantiene perfectamente recta. Pero a medida que empieza a perder velocidad, su eje empieza a bambolearse muy lentamente y traza una especie de círculo en el aire. Sí, lo visualizo perfectamente. Pues la Tierra hace exactamente esto y tarda unos 26.000 años en completar un solo bamboleo de esos. 26.000 años. ¡Qué barbaridad! Y claro, esto significa que el polo norte de nuestro planeta
no siempre apunta a la misma estrella a lo largo de los siglos, va cambiando muy poco a poco. Claro. Hoy en día, si miramos al norte, pues vemos la estrella Polaris, de toda la vida. Pero entiendo que los textos antiguos, me refiero a libros sagrados fundamentales como el Bhagavata, el Matsya o el Vishnu Purana, no mencionan a Polaris para nada. Exacto, no la mencionan. Dicen explícitamente que la estrella polar de su tiempo estaba situada en la cola de la constelación de Shishumara, que es lo que la astronomía moderna llama la constelación de Draco, el dragón. Y este es un dato demoledor, porque si usamos la astronomía moderna para calcular ese bamboleo del eje de la Tierra hacia atrás, descubrimos algo increíble. La estrella en la cola del dragón, que científicamente conocemos como Alpha Draconis o Tuban, solo ocupó exactamente esa posición de norte estelar inmóvil entre los años 3900 y 1800 a.C. Ostras. Ahí lo tienes, una ventana temporal de época absolutamente indiscutible. No es una metáfora, es una coordenada temporal precisa. Y por si fuera poco con el dragón, el texto del Bhismaparva aporta otro detalle rarísimo. Habla de un sistema de estrellas dobles, Arundhati y Vasista, y describe cómo de repente Arundhati camina por delante o se eleva antes que la otra, algo que también ocurre debido a este mismo tambaleo de la Tierra. Efectivamente, es un marcador temporal adicional buenísimo. Todo apunta de forma unánime a la misma franja milenaria. Vale, pero claro, si el cielo nos está gritando con matemáticas que hubo una época de destrucción, guerras y eclipses dobles, uno piensa que la Tierra debería tener cicatrices que lo demuestren, ¿no? Completamente de acuerdo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Es como si estuviéramos usando la geología oceánica y la astrofísica como detectives en una escena del crimen mitológico. Porque este análisis cruza la frontera del cielo y aterriza en la geología pura y dura. Exactamente. La ciencia física aquí en la Tierra tiene que coincidir con el reloj celeste, si no, algo falla. Y el documento menciona hallazgos geológicos oceánicos que son fascinantes, en particular la datación del cráter Burckle, en el fondo del Océano Índico. Sí, he estado dándole vueltas a este tema del cráter en las fuentes. Y lo que me parece más impactante es su conexión con los textos. Los relatos narran el hundimiento de la gran legendaria ciudad de Dwarka y también la ciudad de Kavatupurán de los Pandyas bajo olas inmensas. Sí, tsunamis gigantescos. Y hasta ahora, desde nuestra perspectiva, siempre se había asumido que esto era la clásica metáfora moral. Ya sabes, el fin de una era, los dioses purificando el mundo de los pecados humanos con un gran diluvio. Claro, esa ha sido siempre la lectura predominante en Occidente. Se consideraba un recurso literario. Sin embargo, la geología moderna nos viene a contar otra historia muy distinta. ¿Qué nos dice exactamente? Pues resulta que la adaptación de los sedimentos y el estudio de las dunas en forma de chebrón a lo largo de ciertas costas del Océano Índico indican algo brutal. El impacto de un cometa o meteorito, que creó el cráter Burckle, generó un megatsunami real e histórico. ¿Un megatsunami de verdad? Sí. La ciencia actual viene a corroborar que esos relatos de ciudades tragadas por el mar no eran solo alegorías poéticas, fueron cataclismos físicos que devastaron costas enteras. Y lo más sorprendente de todo es que la cronología estimada para ese evento encaja asombrosamente bien con la ventana temporal que las estrellas nos acaban de dibujar. O sea, resumiendo un poco, tenemos configuraciones planetarias imposibles de falsificar. Tenemos estrellas polares antiguas confirmadas por el bamboleo de la Tierra. Y además, tsunamis corroborados por cráteres submarinos. Es abrumador. Es una convergencia de pruebas espectacular, desde luego. Pero, a ver, dejemos atrás la bóveda celeste y el fondo del océano por un momento. Vamos a explorar la segunda gran vertiente de este análisis. Porque por muy buenas que sean las matemáticas de las estrellas, las personas también tuvieron que dejar constancia escrita. Vamos a bajar a los manuscritos, a los eruditos y a la tradición literaria. Me parece perfecto. Y vaya si dejaron constancia, empezando por la evidencia interna de los propios textos épicos. Cuéntame más sobre eso. Pues mira, secciones enteras del Mahabharata, como el Adiparva, el Shalyaparva o el Udyojaparva, utilizan un sistema muy particular para ubicarse en el tiempo. El sistema de los yugas, que son eras cósmicas. Ah, los yugas, sí. Y en esos textos se especifica muy claramente que la guerra de Kurukshetra ocurrió justo al final del Dwapara Yuga,
precisamente cuando el Kali Yuga, la era de la oscuridad, ya había comenzado o estaba a punto de empezar. Claro. Al leer esto al principio parece una medición puramente espiritual, ¿sabes? Algo místico sin valor histórico real. Suele pasar, sí. Pero luego, revisando las fuentes externas que documentan diferentes épocas, de repente salta un nombre muy familiar: Aryabhata, el famosísimo matemático y astrónomo clásico indio. Y yo me pregunto, ¿qué hace un intelecto puramente científico como él metido en un debate sobre cronología supuestamente mitológica? Esa es la pregunta clave. Lo que hace Aryabhata, y esto es fundamental para nuestro análisis, es utilizar el sistema de los yugas no como un concepto esotérico, sino como un calendario histórico súper preciso. Vale, entiendo. Aryabhata documenta matemáticamente que este cuarto período, el Kali Yuga, comenzó a partir de un año específico llamado Prabhava Samvatsara. Y, esto es lo importante, lo ancla temporalmente a la conclusión de la guerra del Mahabharata. O sea que está tratando la epopeya como historia factual. Exactamente. La está usando literalmente como el punto cero de un calendario astronómico ininterrumpido. Y no es el único. También tenemos la obra de Kalidasa, que afirma que la era de Yudhishthira duró 3043 años. O el Kutujalamanyari, que ubica el nacimiento del astrónomo Varahamihira en el año 3042 de dicha era. Y esto no es un caso aislado de un matemático o dos. Lo verdaderamente alucinante aquí es ver el mecanismo de verificación histórica a través de fuentes que en principio no tienen nada que ver entre sí. Totalmente de acuerdo. Es como si ocurriera un crimen histórico y encontráramos exactamente la misma muestra de ADN en 3 laboratorios separados y gestionados por personas con creencias totalmente opuestas. Es una analogía buenísima. Ese nivel de descentralización de los datos es lo que les da una solidez a prueba de bombas. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la cronología sobrevivió. Por ejemplo, tenemos a monjes jainistas elaborando el Jinabiyaya. Ah, sí, los jainistas. Y en ese texto establecen una era Yudhishthira, dentro de su propia tradición, datada además 468 años después del inicio del Kali Yuga, que vendría a ser alrededor del 3101 a.C. Ostras. E incluso está la tradición histórica de Cachemira, con la obra Raya Tarangini, que resulta que tiene su propio calendario, el calendario Saptarshi. Sí, el de los 7 sabios. Ese. Y a pesar de usar un sistema de medición distinto, siguen apuntando a la misma época, hacia el 2449 a.C., estableciendo correspondencias milimétricas con el reinado de los protagonistas de la épica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues nos dice mucho sobre la preservación de la memoria. Claro, porque si tenemos a matemáticos hindúes clásicos, monjes jainistas del norte y tradiciones de Cachemira apuntando en direcciones tan similares, ¿no nos obliga eso a dejar de tratar el Mahabharata como un simple cuento de hadas? Evidentemente que nos obliga. Y fíjate, el ejemplo más extraordinario de esta resiliencia histórica proviene, sorprendentemente, del mundo islámico posterior. El documento menciona una obra llamada Ain-i-Akbari. Sí, escrita por Abul Fadl, que fue cronista en la corte del gran imperio mogol allá por el siglo XVI. Y fíjate que eso sí que me descolocó por completo. Es normal, llama mucho la atención. Es decir, porque un historiador islámico, de la corte mogola nada menos, iba a prestar atención a la datación de una guerra hindú de hace miles de años. No le veo el sentido a priori. Pues porque la cronología de esa guerra era la columna vertebral de la historia de todo el territorio que ellos gobernaban. Abul Fadl, al trazar la historia de Bengala y Assam, narra que el rey Bagadatta de Assam viajó a Delhi por su amistad con el rey Duryodhana y que murió luchando valientemente en el Mahabharata. Vale. Y el cronista mongol anotó, de una forma súper pragmática y administrativa, que esto ocurrió exactamente 4096 años antes del momento en que él estaba escribiendo el libro. Madre mía. Es decir, la datación no pertenecía a una casta sacerdotal concreta que pudiera manipularla a su antojo o esconderla. Estaba tan arraigada en la geografía, en la tierra y en la memoria del subcontinente que sobrevivió a todo. A todo. Sobrevivió a monjes jainistas, a eruditos de Kashmira y hasta a los cronistas de un imperio islámico que llegó mucho después. Si una línea de transmisión se rompía o se perdía, había 3 o 4 más manteniendo la fecha intacta, en lugares y bajo regímenes completamente distintos.
Es como intentar borrar un idioma entero. Exacto. Es una base de datos histórica distribuida y descentralizada. Y la prueba definitiva de que no se podía alterar así como así es que no solo estaba escrita en frágiles hojas de palma. Llegamos aquí a la evidencia física final, a la epigrafía y a la tradición viva. Las piedras. Sí, la piedra y el cobre. Estos cálculos astronómicos y fechas compartidas terminaron literalmente tallados por toda la geografía india. Y la arqueología epigráfica no perdona. Hablamos de documentos como la famosa inscripción de Aihole en el templo Meguti. Leyendo sobre esto en el informe es como encontrar un acta notarial gigantesca adosada a un moro. Tal cual. La inscripción marca muy claramente que ha transcurrido un año concreto de su calendario actual. Dice que es el año Saka 556. Y luego, ojo, incluye la matemática directamente en la piedra para equipararlo a 3135 años exactos desde la guerra del Mahabharata. Es como si el rey o el arquitecto dijera, a ver, para que nadie se confunda en el futuro, os dejo la ecuación grabada en la pared. Es maravilloso. Y ojo, que no es ni mucho menos la única. Está la inscripción de Ise Boratla, las placas de cobre de Nidampur, que indican que Bhagadatta y Arjuna florecieron 3000 años antes. Tela. Incluso hay inscripciones en un templo jainista en Jaisalmer que hacen referencia explícita al año 4898 de la era Yudhishthira. Por no hablar de los registros de los primeros reyes chalukyas, que están fechados formalmente en los años 2625 y 28 del Kali Yuga. Es que son muchísimas pruebas físicas. Todas estas inscripciones en piedra son el eslabón material que une ese cielo matemático que discutíamos al principio directamente con la Tierra. Y cuando la piedra no es suficiente para la memoria humana, está la respiración de las tradiciones vivas. Por un lado, tenemos festividades como el Gita Jayanti, ¿verdad? Sí, el aniversario del día en que supuestamente se entregó el Bhagavad Gita en el propio campo de batalla. Eso es. Y no es un día festivo simbólico escogido al azar por un comité moderno. Se sigue celebrando hoy en la fecha lunar exacta calculada hace milenios, Margashira Shukla Ekadashi, si no me falla la pronunciación. Y por otro lado, algo que me pareció absolutamente fascinante, los Vamshavalis. Uy, los Vamshavalis son vitales para comprender cómo funciona la historia india. Explícanos un poco qué son. Son registros genealógicos ininterrumpidos, listas de linajes familiares extremadamente rigurosas que se pasaban de generación en generación y servían, entre otras cosas, como la prueba definitiva de legitimidad para gobernar una región. El documento detalla un caso precioso, el de los Vamshavalis de Jammu. Ah, ¿sí? La historia que cuenta el libro Gulabnama explica que el rey Shalya, del periodo del Mahabharata, derrotó al entonces monarca de Jammu. Pero el registro familiar no se queda ahí lamentándose. Rastrea meticulosamente, generación tras generación, cómo los descendientes de ese rey derrotado, Jyoti y Sarva Prakash, acabaron reconquistando su territorio natal. Exacto. Y literalmente dejan anotado que la reconquista ocurrió en el año 444 del Kali Yuga. O sea, las familias guardaban la cronología exacta de la guerra en su propia memoria, porque de ello dependía su derecho legítimo a la tierra. Está grabado en el ADN de las familias. Y esa es la clave que cierra el círculo de toda esta investigación. Reflexionemos sobre la inmensa solidez de la epigrafía. Sumada a estas listas dinásticas, crea una cadena humana ininterrumpida, desde la antiquísima dinastía Brihadrata, pasando por innumerables reinados hasta llegar a la dinastía Gupta. El hilo conductor jamás se rompe. Nunca. Y esta continuidad terrenal, física y burocrática respalda de forma espectacular esas fechas astronómicas que parecían imposibles de falsificar al comienzo de nuestra charla. Bueno, creo que es el momento perfecto para recapitular este viaje monumental que hemos hecho hoy. Sí, ha sido intenso. Con 53 evidencias que nos han obligado a mirar al cielo. Hemos visto cómo las matemáticas de un calendario de 5 años y la retrogradación simultánea de Marte y Júpiter funcionaban como la combinación de una cerradura temporal cósmica imposible de hackear. Totalmente. Luego hemos explorado cómo el lento giro de la Tierra nos señalaba una estrella polar antigua diferente, y cómo la geología moderna de los cráteres oceánicos confirma los tsunamis descritos en los textos hace miles de años. Para después aterrizar de nuevo y descubrir que esta información fue preservada de forma implacable, no por un solo grupo con intereses ocultos, sino de forma totalmente descentralizada,
por sabios hindúes, monjes jainistas e incluso historiadores mogoles. Y finalmente hemos comprobado cómo dejaron todas estas matemáticas talladas en muros de templos y grabadas a fuego en las genealogías de familias reales enteras. Todo para asegurar que el tiempo exacto transcurrido desde aquel enorme conflicto jamás se olvidara. Y sinceramente, todo este conocimiento es un ejercicio profundo de humildad para nosotros hoy en día. Sin duda, nos hace replantearnos muchas cosas. Hay que entender que las civilizaciones antiguas tenían unas metodologías de preservación de la memoria y la historia radicalmente distintas a las nuestras, y posiblemente más holísticas. Usaron la posición de las estrellas en el firmamento, la inalterabilidad de la piedra y el cruce riguroso de textos para archivar su mundo. Viéndolo en perspectiva, resulta ser un método bastante más resistente al paso de los milenios que nuestro frágil almacenamiento digital en servidores, que podrían borrarse por completo mañana mismo con una buena tormenta solar. Eso es muy cierto. Y esto plantea una pregunta importante, que creo que es ineludible. Pensemos un momento en esto. Si una guerra milenaria, que está catalogada globalmente como mitología y que rebosa de aparentes fantasías, puede anclarse a la realidad más absoluta a través de posiciones astrofísicas que hoy solo podemos verificar con ordenadores hiperpotentes. Ajá. Y si esa fecha sobrevive en inscripciones de cobre a lo largo de todo un subcontinente, cabe preguntarse una cosa. ¿Qué otros llamados mitos de la antigüedad están en realidad esperando a que aprendamos a leer su complejo lenguaje científico y literario? Esa es una pregunta brutal. ¿Qué más hemos ignorado por el simple hecho de que los antiguos no medían la historia con nuestras reglas y nuestras etiquetas modernas? Esa es la verdadera reflexión que queda flotando. Resulta que la historia antigua no guardó su recibo en el cajón de un despacho. Lo dejó impreso en la inmensa bóveda de las estrellas y grabado directamente en los cimientos geológicos de la Tierra. El reloj siempre estuvo ahí, intacto. Solo teníamos que volver a aprender a leer sus agujas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo por la astronomía, los tsunamis y la memoria inquebrantable de la piedra. Mantengan intacta su curiosidad y de vez en cuando miren un poco más al cielo.